Vamos a ver qué son los procesos cíclicos de los gases, asumiendo pues en cada uno de ellos hay una variación de algunas de las variables o de todas las variables. Para recordar en videos anteriores qué sucede, tenemos tres variables que son la presión, el volumen y la temperatura. Tenemos que tener en cuenta unos elementos previos, unos conocimientos previos. Cuando el gas está a volumen constante, se llama llamado proceso isométrico, solamente cambian la presión y la temperatura, y esta sería la gráfica para un proceso isométrico donde la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Cuando el gas se halla a presión constante, llamado proceso isobárico, el volumen y la temperatura son las que cambian y el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, y esta es la gráfica. En un tercer proceso llamado proceso isotérmico, que es cuando la temperatura es constante, varían la presión y el volumen, y la presión y el volumen son inversamente proporcionales, y esta sería nuestra gráfica. Y para recordar un concepto básico de matemáticas, para las gráficas que aparezcan en forma de recta horizontal o de recta vertical, hay que tener en cuenta qué variables son constantes. Cuando la recta es horizontal es porque la variable que está en el eje vertical es constante, y viceversa. Si la recta es vertical es porque la variable que representa el eje horizontal es constante. Es decir, si es vertical, esta es constante; si es horizontal es porque esta es constante. Bueno, entonces vamos a hacerlo con un ejemplo clásico, que es que nos dan una gráfica de dos variables, puede ser P contra T, P contra B o B contra T, y tiene 3, 4 o más procesos. En este caso, ¿qué sucede? Es un proceso cíclico que un gas pasa del estado 1, pasa al estado 2, y luego el estado 2 pasa al estado 3, y nuevamente del 3 al 1. Entonces hace este ciclo, por eso se llama procesos cíclicos. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Analizar proceso a proceso. En el primero, que es del 1 al 2, en el proceso 1-2, ¿qué sucede? Miremos que es una recta de esta forma. En la gráfica P versus T, miremoslo, corresponde, aquí se observa, a esta gráfica, que entonces sería a volumen constante. Entonces quiere decir que el proceso 1-2 es a volumen constante. Miremos qué sucede en el proceso 2-3. Es vertical, quiere decir que la variable que está en el eje horizontal es constante, es decir, que la temperatura es constante. Es decir, el proceso 2-3 es a temperatura constante. Y en el proceso 3-1, miremoslo, es horizontal, quiere decir que la variable que está en el eje vertical es constante, es decir, en este caso sería la presión. Es decir, el proceso 3-1 es a presión constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos la gráfica P versus T, vamos a construir la gráfica B versus T y B versus P. Entonces miremos, ¿qué sucede en la gráfica B versus T? Miremos en el proceso 1-2, proceso 1-2 es a volumen constante. Entonces, a volumen constante, el proceso 1-2. Si el volumen constante que está en el eje Y, quiere decir que en el eje vertical, quiere decir que este proceso 1-2 es horizontal para que este sea constante. El proceso 2-3 es a temperatura constante. Miremos, como es a temperatura constante y esta variable T está en el eje horizontal, entonces la recta sería vertical, como vimos arriba. Y en el proceso 3-1 dice que es a presión constante. Resulta que aquí ninguna de las variables dice presión, pero buscamos la gráfica de B versus T a presión constante y nos aparece aquí. Entonces la vemos. La gráfica B versus T a presión constante es esta forma, por eso tiene esta forma. Y esta sería la representación del proceso cíclico cuando es la representación de volumen versus T. Ahora, para este mismo vamos a ver la gráfica volumen versus presión. Miremos, el proceso 1-2 es a volumen constante. Entonces, a volumen constante, como el volumen está en el eje vertical, quiere decir que el volumen constante tiene que ser horizontal. Entonces el proceso 1-2 aparece como una recta horizontal. Miremos que el proceso 2-3 es a temperatura constante. La temperatura no aparece en ninguno de los ejes, pero buscamos la gráfica D versus P en los procesos de arriba. B versus T, P, la gráfica es de esta forma. Entonces miremos que el proceso 2-3 sería de esta manera. Y me queda faltando el proceso 3-1, que es a presión constante.
Como aquí aparece la presión en el eje horizontal, presión constante sería vertical. Por eso nos aparece este proceso.